La tormenta azotó sin previo aviso la ciudad costera de Clearwater Bay, transformando una agradable tarde de septiembre en un caos. Owen Mitchell se encontraba en su terraza desgastada por el tiempo, observando cómo el cielo pasaba de un púrpura oscuro a un negro verdoso siniestro. El viento azotaba el puerto deportivo que se extendía a sus pies, haciendo que los aparejos de los barcos resonaran como campanas discordantes. «¡Papá, entra!», le gritó su hijo Theo desde la puerta de su pequeña cabaña en la playa. A sus 8 años, Theo había vivido suficientes tormentas costeras como para saber cuándo tenía que tener miedo. Owen estaba a punto de obedecer cuando lo oyó. Un sonido que atravesó el viento y los truenos. El grito agudo y aterrorizado de un niño que provenía del agua. Sus ojos recorrieron la bahía turbulenta. Allí, a unos 50 metros de la costa, un pequeño velero se balanceaba violentamente entre las olas. Incluso desde esa distancia, Owen podía ver dos figuras aferradas al mástil. El barco se inclinaba peligrosamente, llenándose de agua con cada ola que rompía. «Theo, llama al 911», gritó Owen, corriendo ya hacia la playa. «Diles que hay un barco en peligro en el puerto deportivo norte». «Papá, no vayas allí». Pero Owen ya estaba en la orilla, quitándose los zapatos. Había sido socorrista en la guardia costera antes de que naciera Theo, antes de que muriera su esposa, y cambió la adrenalina por la vida más tranquila de mecánico en el puerto deportivo. Sus habilidades permanecieron latentes, pero no olvidadas, esperando un momento como este. El agua lo golpeó como un golpe físico, fría, furiosa, tirando de él en una docena de direcciones a la vez. La lluvia le azotaba la cara, haciéndole casi imposible ver. Owen se obligó a respirar con calma, recordando su entrenamiento. El pánico mata. Mantén la concentración. Nada con inteligencia. Los 50 metros le parecieron 50 yardas. Las olas lo empujaban hacia atrás. Las corrientes intentaban arrastrarlo por debajo del hombro. Lesionado hacía años y sin volver a ser el mismo, gritaba en señal de protesta. Pero Owen siguió adelante, brazada tras brazada, sin apartar la vista del velero averiado. A medida que se acercaba, podía distinguir los detalles. Una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro pegado a la cara, rodeaba con un brazo el mástil y con el otro a un niño pequeño, de no más de 5 años, que agarraba con fuerza un osito de peluche mojado. El niño lloraba, con el carita llena de terror. «¡Aguanta!», gritó Owen. Aunque el viento casi se llevó sus palabras, «Ya voy». Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos, llenos de esperanza y miedo desesperados. «Por favor, hijo mío, salva primero a mi hijo». Owen llegó al barco justo cuando otra ola enorme se abalanzaba sobre ellos. El velero se balanceó y oyó el espantoso crujido de la madera al romperse. Tenían minutos, quizás segundos, antes de que el barco se hundiera por completo. «Escúchame», gritó Owen, agarrándose a la barandilla del barco. «Vamos a salir todos de aquí, pero necesito que confíes en mí. ¿Cómo te llamas?» «Victoria». «Este es Henry». «De acuerdo, Victoria. Yo soy Owen. Voy a llevar primero a Henry a la orilla y luego volveré a por ti. ¿Puedes aguantar 3 minutos más?» Parecía que quería discutir, pero otra ola tomó la decisión por ella. El barco crujió, inclinándose aún más. «Sí, pero por favor, salva a mi bebé». Owen extendió los brazos. «Henry, amigo, necesito que sueltes a tu madre y te agarres a mí. ¿Puedes hacerlo? Te prometo que te mantendré a salvo». El niño negó con la cabeza frenéticamente, apretando con más fuerza a su madre. El osito de peluche se le escapó de las manos y desapareció en las agitadas aguas. El grito de angustia de Henry atravesó la tormenta. «Señor oso», sollozó. En ese instante, Owen lo entendió. El oso no era solo un juguete, era el ancla de este niño, su consuelo en un mundo aterrador. Y ahora había desaparecido. «Henry», dijo Owen, haciendo que su voz sonara lo más tranquila y firme posible. «Sé que tienes miedo, pero soy muy bueno nadando y voy a llevarte de vuelta a tierra firme. Cuando lleguemos allí, mi hijo Theo tiene muchos peluches. Seguro que te prestará uno. Pero primero, tienes que ser valiente por tu madre. ¿Puedes hacerlo?»
El llanto del niño se calmó hasta convertirse en sollozos. Miró a su madre, que asintió entre lágrimas. No pasa nada, cariño. Ve con Owen. Yo iré justo detrás de ti. Henry soltó el agarre mortal que tenía a Victoria y se acercó a Owen con los brazos temblorosos. Owen lo acercó a él y lo colocó sobre su espalda. Rodea mi cuello con los brazos, sin apretar demasiado, y rodea mi cintura con las piernas, como si fuera a caballito. No me sueltes, pase lo que pase. La vuelta a nado fue aún más difícil con el peso añadido de Henry y su pánico. El niño gritaba cuando las olas los bañaban, y sus pequeños brazos amenazaban con estrangular a Owen. El hombro lesionado de Owen parecía estar en llamas y sus pulmones ardían por el esfuerzo. Pero pensó en Theo mirando desde la orilla y en Victoria sola en ese barco que se hundía, y pataleó con más fuerza. Sus pies finalmente rozaron la arena. Unas manos se extendieron hacia él. Vecinos, trabajadores del puerto deportivo, gente que había visto cómo se desarrollaba el desastre. Alguien cogió a Henry de su espalda y envolvió al niño que sollozaba en mantas. Owen apenas registró sus palabras de asombro y preocupación. «¡Quédate con él!», jadeó Owen, volviéndose ya hacia el agua. «Tengo que ir a buscar a su madre». «Owen, la guardia costera está a 2 minutos», gritó alguien. «Espéralos». Pero 2 minutos pueden ser como 2 horas. Owen podía ver que el velero estaba casi sumergido. Solo se veía el mástil. Victoria se aferraba a él, con las fuerzas claramente decayendo. La segunda travesía a nado fue peor que la primera. Los músculos de Owen temblaban de agotamiento y el frío se le había metido hasta los huesos. Su visión se nubló y durante un momento aterrador perdió de vista el mástil. Entonces, un relámpago iluminó la escena y la vio. Victoria había perdido el agarre. Ahora estaba en el agua, luchando por mantener la cabeza por encima de las olas. Owen llegó hasta ella justo cuando se hundía. Se zambulló, la agarró por la chaqueta y la sacó a la superficie. Ella jadeaba y se ahogaba, demasiado débil para ayudarse a sí misma. «Te tengo», dijo Owen, aunque no estaba seguro de tener fuerzas para seguir. «Solo flota. Déjame hacer el trabajo». El regreso a nado fue una mezcla de agonía y determinación. El cuerpo de Owen se movía en piloto automático, impulsado por algo más profundo que la fuerza física. En su estado semidelirante, pensó en su esposa Melissa, que murió al dar a luz a Theo. Entonces se había sentido impotente, incapaz de salvar a la persona que más quería. Pero hoy no. Hoy podía salvar a la madre de alguien. Ritain, pueden ser de alguien. La razón de vivir de alguien. La playa estalló en vítores cuando los pies de Owen volvieron a tocar la arena. El personal de la guardia costera se apresuró a entrar en las olas y le quitó a Victoria de los brazos. Owen se derrumbó sobre la arena húmeda, con el pecho agitado y todos los músculos gritando. En medio del caos, oyó la voz de un niño. «¡Mamá! ¡Mamá!», y la respuesta de Victoria, débil pero clara. «Estoy bien, cariño. Estoy aquí». Alguien ayudó a Owen a ponerse en pie, un paramédico, haciéndole preguntas que apenas podía procesar. Buscó con la mirada entre la multitud hasta que encontró a Theo, con el rostro de su hijo bañado en lágrimas. «Papá». Theo se abalanzó sobre él a pesar de las protestas de los paramédicos. «Los has salvado. De verdad los has salvado». Owen rodeó a su hijo con su brazo bueno, dejando que el calor del niño se filtrara en su cuerpo helado. «Estamos bien. Todos están bien». Los paramédicos insistieron en llevar a Owen al hospital junto con Victoria y Henry. El hombro de Owen se había dislocado parcialmente en el accidente y tenía hipotermia, pero estaba vivo y, lo que era más importante, también lo estaban las personas que había sacado del agua. Horas más tarde, en la sala de espera del hospital, después de que le colocaran el hombro a Owen y le dieran el alta, apareció Victoria. Se había arreglado, aunque sus ojos aún estaban enrojecidos por el cansancio y la emoción. Henry se aferraba a su mano envuelto en una manta demasiado grande para él. «Señor Owen», dijo Henry, con voz débil pero firme. A Victoria se le quebró la voz cuando intentó hablar. «No tengo palabras. Arriesgó su vida por unos desconocidos. Mi hijo está vivo gracias a usted». «Yo estoy vivo gracias a usted», dijo Henry,
incómodo, con el brazo en cabestrillo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo Victoria con firmeza. La mayoría de la gente habría esperado a los profesionales. La mayoría de la gente habría tomado la decisión más segura. Usted tomó la más valiente. Hizo una pausa, como para recomponerse. Necesito saberlo. ¿Hay algo que pueda hacer? Cualquier cosa para agradecerle lo que ha hecho. Solo asegúrate de que tu hijo crezca feliz. Owen sonrió a Henry. Eso es suficiente agradecimiento. Victoria asintió, aunque algo en su expresión sugería que la conversación no había terminado. Ella y Henry se marcharon poco después, y Owen regresó a casa con Theo, desplomándose en la cama, a pesar de que solo eran las 8:00 de la tarde. A la mañana siguiente, Owen se despertó con Theo sacudiéndole el hombro bueno. Papá, papá, tienes que venir a ver esto. Theo, ¿qué? La queja de Owen se le atragantó en la garganta cuando miró por la ventana. Amarrado en el puerto deportivo, brillando con un blanco imposible bajo el sol de la mañana, había un yate de lujo, no un velero, sino un auténtico yate a motor, del tipo en el que Owen solo había trabajado desde fuera. Y de pie en su pequeña cubierta, con aspecto sereno a pesar del trauma de la noche anterior, estaba Victoria. Owen se vistió rápidamente y salió tambaleándose, con Theo saltando emocionado a su lado. ¿Es por lo de ayer? ¿Es Lady Rich? Papá, ¿qué está pasando? Vi. Victoria sonrió cuando se acercaron, aunque Owen podía ver la emoción que había detrás de esa sonrisa. Buenos días. Espero no molestar, pero quería hablar con ustedes antes de irme de la ciudad. ¿Irte de la ciudad?, dijo Owen, aún procesando la presencia del yate. Pensé, ¿qué es todo esto? ¿Puedo explicarlo dentro? Es una historia bastante larga. Se sentaron a la modesta mesa de la cocina de Owen. Victoria parecía fuera de lugar con su ropa de diseño entre el desorden de los platos del desayuno y los deberes de Theo. Aceptó el café con gratitud y comenzó su relato. Me llamo Victoria Castellano. Mi familia es propietaria de Castellano Maritime Industries. Construimos barcos comerciales y embarcaciones de lujo. Heredé la empresa cuando mi padre murió hace 2 años. Hizo una pausa y apretó las manos alrededor de la taza de café. Ayer tenía que estar en una reunión de la junta directiva en Seattle, pero he estado luchando con todo. La empresa, ser madre soltera, la presión. Quería un día, solo un día, sentirme como una persona normal, haciendo algo sencillo con mi hijo. Así que alquilaste un velero, dijo Owen con delicadeza. Solía navegar cuando era niña, pero había olvidado lo rápido que puede cambiar el tiempo en el mar. Estaba presumiendo ante Henry, intentando ser una madre divertida en lugar de una madre ejecutiva estresada. Y casi nos mató a los dos. Su voz se redujo a poco más que un susurro. Tú nos salvaste cuando yo no pude salvarme a mí misma. Cuando le fallé a mi hijo de la peor manera posible. Owen se inclinó sobre la mesa con su mano buena. Oye, aguantaste. Mantuviste a Henry a salvo hasta que llegó la ayuda. Eso no es un fracaso. Eso es valentía. Los ojos de Victoria brillaron. Ese yate de ahí fuera es tuyo si lo quieres. Owen casi escupe el café. Lo siento, ¿qué? Te busqué esta mañana. Owen Mitchell, antiguo nadador de rescate de la Guardia Costera, dado de baja con honores tras una lesión. Actualmente trabaja como mecánico en un puerto deportivo, ganando poco más que el salario mínimo. Padre soltero que cría a su hijo en una vivienda de alquiler que debería haber sido declarada inhabitable hace años. Levantó una mano cuando Owen empezó a protestar. No te estoy juzgando, estoy observando. Eres un héroe al que la vida le ha tratado injustamente, y quiero arreglarlo. No puedo aceptar un yate, dijo Owen con firmeza. No es por eso por lo que me tiré al agua. Lo sé, y precisamente por eso quiero dártelo. Victoria se inclinó hacia adelante. Pero si el yate te hace sentir incómodo, hay alternativas. Voy a abrir un nuevo centro de formación en seguridad para nuestros trabajadores marítimos. Necesito a alguien que lo dirija, alguien con experiencia real, alguien que entienda que la formación no consiste solo en marcar casillas, sino en preparar a las personas para el momento en que todo sale mal. El sueldo sería considerable.
con prestaciones y un fondo para la universidad de Theo, y el puesto está aquí, por lo que no tendrías que desarraigar a tu hijo. Owen se recostó en su asiento, atónito. Eso es, eso es increíblemente generoso. Pero no me conoces. Podría ser pésimo en ese trabajo. Te lanzaste a una tormenta que aterrorizaba a marineros experimentados. Nadaste 2 veces con un hombro lesionado en condiciones que habrían matado a la mayoría de la gente. Convenciste a mi aterrado hijo de 5 años de que confiara en un extraño en medio de su peor pesadilla. Y según lo que he aprendido de tus vecinos y compañeros de trabajo, has pasado los últimos 8 años siendo padre y madre de tu hijo mientras trabajabas 60 horas a la semana para mantener un techo sobre su cabeza. La voz de Victoria era ahora firme, segura. Sé lo suficiente. Theo, que había estado inusualmente callado, de repente habló. Papá, ¿podemos quedarnos con el yate? A pesar de todo, Owen se rió. Amigo, no creo que sea posible, intervino Victoria con una pequeña sonrisa. Esperaba que Theo me ayudara a convencerte porque hay una cosa más. Sacó un sobre. Dentro hay 2 entradas para un evento especial el mes que viene en nuestra sede de Seattle. Vamos a botar un nuevo barco de rescate diseñado específicamente para responder a tormentas. Me gustaría que ambos fueran mis invitados de honor. A Henry le encantaría volver a ver a Theo. Lleva toda la mañana preguntando por el chico cuyo padre es un superhéroe. Los ojos de Theo se abrieron como platos. ¿Podemos, papá? Por favor. Owen miró el rostro ansioso de su hijo y la expresión sincera de Victoria, y observó el yate que se balanceaba suavemente en el puerto deportivo. Pensó en su pequeña cabaña con el techo agujereado, en el precario equilibrio entre las facturas y las preocupaciones que definían su vida. Pensó en Melissa, que antes de morir le había hecho prometer que le daría a Theo todas las oportunidades, todas las posibilidades de tener una buena vida. Pero, sobre todo, pensó en la sensación de los pequeños brazos de Henry alrededor de su cuello, en la respiración entrecortada de Victoria cuando la sacó del agua, en sentirse necesario de la forma para la que había sido entrenado, en marcar la diferencia cuando más importaba. ¿El trabajo? Se oyó decir, aceptaré el trabajo. El yate es demasiado, pero el trabajo, sí, si lo dice en serio. La sonrisa de Victoria transformó su rostro por completo. ¿En serio? Mis abogados redactarán un contrato para finales de semana. Pero Owen añadió con firmeza, no soy un caso de caridad. Me ganaré cada centavo, y si no soy el adecuado, despídeme. Sin culpa, sin obligaciones más allá de lo que realmente haya aportado. Trato hecho. Victoria le tendió la mano. Trato hecho. Mientras se daban la mano, Theo gritó de alegría y Owen sintió que algo cambiaba en su interior. Un peso que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía estar sin él. Más tarde, después de que Victoria se marchara y Theo dejara de saltar por toda la casa lo suficiente como para comer, Owen se quedó en su terraza, mirando el lugar donde había estado la noche anterior. La bahía estaba ahora en calma, brillando pacíficamente bajo el sol de la tarde, sin dar ninguna pista de la violencia que había contenido apenas unas horas antes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Victoria se dio cuenta que debía de haber conseguido su contacto en la oficina del puerto deportivo. El mensaje contenía una foto de Henry sonriendo y sosteniendo un nuevo osito de peluche, junto con unas palabras que le hicieron un nudo en la garganta a Owen. Dice, este se llama Owen y quiere ser socorrista cuando sea mayor. Gracias por devolverle a mi hijo su futuro. Gracias por devolverme el mío. Nos vemos en Seattle. 5. Owen guardó la foto y llamó a Theo para que saliera a la cubierta. Su hijo apareció, todavía hablando emocionado sobre los yates de Seattle y el nuevo trabajo. Hola, amigo, dijo Owen, acercando a Theo con su brazo bueno. Sabes que ayer fue aterrador, ¿verdad? Necesito que entiendas que lo que hice fue peligroso y que tuve suerte de volver. El entusiasmo de Theo se apagó ligeramente y su expresión se volvió más seria. Lo sé, papá, estaba muy asustado, pero ayudaste a gente que necesitaba ayuda. Eso es lo que hacen los héroes. Eso es lo que hace la gente, corrigió Owen con delicadeza.
Cuando ves a alguien en apuros y tienes la capacidad de ayudar, ayudas. No porque seas especial o valiente, sino porque todos estamos juntos en esto. Nos cuidamos unos a otros. ¿Es eso lo que mamá hubiera querido? Owen sintió el familiar dolor de la pérdida, pero ahora era más suave, envuelto en gratitud por el tiempo que habían pasado juntos. Sí, Theo, eso es exactamente lo que ella hubiera querido. Siempre decía, la mejor vida es aquella en la que estás ahí para los demás. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, observando los barcos balanceándose en el puerto deportivo, el faro parpadeando con ritmo constante, las gaviotas volando en círculos sobre sus cabezas. A Owen le dolía el hombro. Tenía los músculos rígidos y doloridos, pero se sentía más vivo que en años. A veces, reflexionó, la vida se reducía a un único momento de elección: permanecer en la orilla segura o lanzarse a la tormenta, ir sobre seguro o arriesgarlo todo por unos desconocidos que necesitaban ayuda. Y a veces, cuando elegías el valor en lugar de la comodidad, el universo encontraba la manera de recompensar esa elección de formas que nunca hubieras imaginado. Pero la recompensa no era realmente el yate, el trabajo o el nuevo comienzo que Victoria le había ofrecido, por muy agradecido que estuviera por todo ello. La verdadera recompensa era saber que Henry y Victoria estaban vivos, que un niño pequeño crecería con su madre, que aquella noche desesperada no había terminado en tragedia. Todo lo demás era solo la forma que tenía el universo de dar las gracias. Vamos, dijo Owen, revolviendo el pelo de Theo. Vamos a ver qué nos ofrece Seattle. Si vamos a ascender en el mundo, probablemente deberíamos averiguar cómo es ese mundo. Theo se alegró y corrió al interior para buscar el portátil. Owen lo siguió más despacio, deteniéndose en la puerta para echar un último vistazo a la tranquila bahía. En algún lugar más allá del horizonte, siempre había una tormenta esperando. Pero también en algún lugar había gente dispuesta a enfrentarse a ella, a lanzarse cuando otros la necesitaban, a elegir el valor cuando lo más fácil era el miedo. Owen pretendía ser una de esas personas, y pretendía enseñar a su hijo a hacerlo también. El yate podía esperar. El trabajo podía esperar. En ese momento, había un niño que necesitaba almorzar, deberes que revisar y un futuro que, de repente, parecía más brillante que en años. Owen sonrió y entró, cerrando la puerta tras de sí, dejando la tormenta atrás y adentrándose en lo que fuera que le deparara el futuro.